en temas masónicos, porque este es un evento masónico. Quiero plantear 3 objetivos en esta charla respecto del tema. Uno de ellos es tener elementos de análisis para considerar si en la masonería debe persistir la observancia de corrientes ideológicas que excluyen la participación de la mujer en sus trabajos. El segundo objetivo es reflexionar si la tiene la necesidad de la renovación en sus esquemas formativos, eliminando la discriminación de la mujer o misoginia ancestral. Y como tercer objetivo, observar la importancia de aplicar el principio de igualdad que rige nuestra augusta institución para observar las ventajas de un crecimiento social. Quiero hacer una breve exposición enmarcando una cuestión contextual histórica muy breve para poder entender cuál ha sido el proceso de nosotras como mujeres en esta lucha y también el papel del hombre, ya que tanto se ha hablado de esa unión del 2 más el 1 que da el 3, etc. Y tenemos que el cambio de orientación en el devenir masónico ha participado de la acción particular de algunos hombres y mujeres que con el paso del tiempo y la evolución del pensamiento en cuestiones políticos sociales han dado pauta a nuevos modelos masónicos. Así también la conexión entre los modelos masculino, pero sobre todo femenino, en el cual la cuestión histórica imperante ha permitido percatarse de esa conexión que ha dado forma a la masonería. Podemos entonces encontrar 5 momentos importantes en este análisis. El primero es la Baja Edad Media, el segundo es el nacimiento de la Gran Logia de Inglaterra o la Gran Logia el nacimiento de la masonería de la Baja Edad Media, el nacimiento de la Gran Logia de Londres, el nacimiento de la masonería de adopción, el nacimiento de la masonería mixta y el nacimiento de la masonería femenina. Licenciado, un segundito. Si se corre de este lado va a estar más cómodo, por favor. Para que pueda ver la pantalla con comodidad. Ahí está bien. Adelante. Por lo que respecta a la Baja Edad Media, que se instituye en los siglos XIV y XV, coincide con 2 fenómenos. El primero, la cuestión demográfica. Estamos ahí. La pasada. No se preocupen, ustedes pueden irla pasando, yo tengo aquí el control de mis documentos. Solo dígame en qué momento quieren que le cambie. ¿Estamos ahí o le cambio? Atrás. ¿La anterior? Es mucho más adelante. Más adelante. Más adelante. Se llama la diapositiva Acontecimientos sociales que impulsaron la inclusión de la mujer en la masonería. Esa es la diapositiva que ahorita estoy planteando. Bueno, pues sí. Bueno, decía que la Baja Edad Media se dan 2 fenómenos. Uno de ellos, el demográfico, la superfeminización de las urbes, y otro económico. Esto permitió la construcción de inmuebles civiles y religiosos en la cual se incorporaron a las mujeres en estos oficios, trabajando como aprendizas, como compañeras e inclusive como maestras. Cabe mencionar que la cofradía de constructores que daban participación a las mujeres salían de la mirada misógina de la mayoría de sus contemporáneos. Y esto se puede interpretar a su conocimiento en los misterios de la antigüedad, en el cual las divinidades y la mujer tenían mayor importancia. Por otra parte, cuando hablamos del nacimiento de la Gran Logia de Londres, surge una situación bastante interesante, ya que los fundadores, que después se llama esta logia, esta orden, la Gran Logia de Inglaterra,
se autoconcedieron el papel de generadores de regularidad y productores de una filiación masónica exclusiva. Se otorgó el autoarbitraje en el reconocimiento masónico a otras logias y la potestad de incluirlas o excluirlas en el mundo masónico. A su vez, decretó la exclusión de las mujeres de la masonería, negando la posibilidad de su incorporación, lo cual conllevaría que todas las logias que desearan pertenecer a su jurisdicción necesariamente tendrían que rechazar la incorporación de las mujeres en sus trabajos. Ya pasó. Con todo y esto, la presencia y participación de las mujeres no pudo ser sofocada, pues en el emergente camino de la masonería especulativa, con sus muchos avatares, encontró puertas para las mujeres, naciendo así en 1774 a través de la Gran Logia de Londres, la Gran Logia, el Oriente de Francia, la masonería de adopción, que era una paramasonería oficial. De esta manera se creó un rito específico en el cual los masones adoptadores, los varones, determinaban lo que estimaban conveniente para las mujeres, quienes, por cierto, no podían reunirse en presencia de un oficial de la logia adoptante. Las logias de adopción se integraron por damas de la corte y por mujeres importantes debido a su posición social. En 1804, las codificaciones napoleónicas cercaron a las mujeres en el espacio doméstico, poniéndole trabas a todo tipo de libertades y derechos civiles, así como el acceso a su educación. Curiosamente, las logias de adopción, que habían sido creadas por el Gran Oriente de Francia, resurgieron bajo la maestría de Josefina Bonaparte, que aglutinó a mujeres de la alta aristocracia, cultivando un modelo de feminidad, que fue la mujer alejada de los espacios públicos. En Europa del siglo XVIII surgieron sociedades secretas, principalmente en Francia. En asociaciones masónicas incorporaban a mujeres, las cuales obviamente bajo la de las logias inglesas pues no podían a ese tipo de masónicas. Sin embargo, a su en esa involucrados. A partir de aquí, una nueva del demócrata ilustrado, que fue el feminismo. Este aspiró en nombre de la libertad y la diversidad sin dejar atrás a la mitad de la humanidad. El nacimiento de las logias mixtas, el nacimiento de la orden a la cual pertenezco, de Martin, que son sus fundadores, generan ante la irracionalidad que ellos veían, el estimar a la mitad de la humanidad. Un nuevo uso masónico, que es la mujer, por lo cual normaliza una parte contraria al sistema impuesto en ese momento que manejaba el patriarcado. También de esta manera en las logias las mujeres no dependían del varón, sino que más bien compartían con ellos. Y a su vez generó dentro de esta revolución que el Gran Oriente de Francia después le diera libertad y reconocimiento a las hermanas pertenecientes a las logias de adopción, precisamente por este movimiento que generó Le Mouvement, marcando el inicio de la nueva masonería femenina. Partiendo de aquí, nos podemos percatar de que siempre ha habido esta lucha. Estamos hablando del siglo XVIII, pero también que ha habido el acompañamiento de hombres que han estado de acuerdo en esta igualdad planteada
partiendo del siglo de las luces. Ahora siguen existiendo logias que no admiten el trabajo mixto, que solamente son masculinas y que también hay otras que son femeninas y que muchas veces resguardan ese criterio a partir de las constituciones de Anderson de 1723 y de 1738, así como lo planteado con el nacimiento de la logia de Inglaterra. Y en su momento, en el siglo XXI, decimos, esto tiene que ver con la evolución, tiene que ver con el progreso de la humanidad. La que sigue, por favor. Cuando planteo dentro del tema si es necesario preguntarse la reestructuración de la masonería en su esquema formativo, mi pregunta es, temas actuales que son relevantes para alcanzar el principio de igualdad, como lo son las nuevas masculinidades, perspectiva de género, paridad de género y feminismo, son importantes. En pleno siglo XXI me he podido percatar, y hablo de una cuestión meramente personal, de que existe violencia dentro de la masonería, de que existe la misoginia, de que existe el maltrato y que existe discriminación, y todo ello no es masónico. Creo que lo más preocupante es que se están dando generaciones de masones con esta manera desvirtuada en la formación masónica. Realmente estos temas deberían de ser ahora de mayor importancia en la masonería para la formación de masones que sean apegados a una mentalidad de cambio, a una mentalidad de evolución. ¿Cuánta resistencia puede haber todavía en nuestros talleres para poder plantear la igualdad, para poder plantear la fraternidad? Bien. Maestra, considera la educación una autocrítica acción. Me gustaría, si tienes en mente, dar unos ejemplos específicos de cómo los varones incurrimos en discriminación o en abuso hacia las mujeres, algo real o ficticia que pudiera ser. Aquí no cabe la presunción, en el cual se tendría que hablar de personas, se tendría que hablar de talleres, y no creo que sea este el caso. Sin embargo, puedo decir con toda verdad, nos debemos a la razón, nos debemos a la verdad, que en carne propia pude darme cuenta cuando he estado participando últimamente con logias, pues cómo llamarles, de rito escocés. Nosotros le llamamos mexicanas, ¿no? Porque somos de Droma, con Gran Oriente de Francia. Nos regimos bajo el rito escocés antiguo y aceptado, pero no es el mismo que se trabaja aquí. Tiene modalidades muy particulares, propuestas y aprobadas por el Supremo Consejo, que nos rigen con obediencia y que no se comparten y que no son comunes, obviamente, para las demás logias que también practican el mismo rito. Cuando yo empiezo con la amabilidad y la fraternidad en su momento de mis hermanos a estar en los talleres, hay un choque cultural para mí, porque en nuestra obediencia no tenemos un problema marcado de misoginia, eso es un hecho. Tenemos diálogos mucho más aperturados, tenemos diálogos en igualdad de estatus, no se siente esa exclusión, como acá sí lo sentí. Como aquí sí me pude percatar. Muchas de las veces veo que a las mujeres no les ceden la palabra. En algunas reuniones parece una reunión solamente de varones. Hay una directriz marcada, aunque somos libres pensadores,
donde si tú no tienes el mismo criterio que el venerable maestro, eres marcada, eres marginada. Entonces sí lo tengo, por supuesto. Y además de casos muy conocidos por la profesión de hermanas que pertenecen a logias de otros orientes que han sido severamente lastimadas y han vivido violencia física en grados extremos. Y que no obstante de que los hermanos saben la situación, se calla, se ignora y en su momento se apoya al perpetrador. Son temas muy serios que realmente por eso me atreví a hacer este trabajo, una cuestión histórica compleja entre cómo se van generando las diversas obediencias en Europa y que por lo cual me dio la pauta para entender este problema endémico que creo ya no podemos continuar. Bien. Si me permite, yo estuve en una situación donde llegó el momento en que teníamos que decidir si se integraban mujeres a nuestro taller o logia, pero hermanos del antiguo rito escocés no aceptaron, se rompió ahí la situación y ellos se fueron por un lado, nosotros nos quedamos ahí, pero la conclusión es que no aceptaban que las compañeras o las hermanas trabajaran con nosotros y entonces yo les decía, pero es parte del trabajo diario que debemos hacer, vencer esos retos, esas situaciones, y tenían un argumento pero muy primitivo, que las mujeres llegaban por la cuestión alquimista a desbalancear la cuestión de género o de sexo, y entonces iba a haber situaciones malas. Y entonces, compañero, dejemos que nuestra exponente termine y después hacemos las preguntas y las comunicaciones. Por favor, adelante. Ok. Aquí yo creo que un punto importante y qué bueno que se dan estos espacios. Trabajar masonería no es una reunión social. Que lo tenemos en nuestros convites, sí, pero el trabajo masónico es otra cosa, yo estoy acostumbrada a ello. Cuando pudimos realizar nuestro primer coloquio americano, cuando nos conformamos como jurisdicción en México, en el cual pude tener la oportunidad de tratar hermanos de diferentes países, de América Latina, de América del Norte, con otra cultura, con otra manera de pensar. Hablamos de la universalidad de la masonería y no sabemos convivir con ella cuando estamos enfrente. Porque entonces, si no se hacen las cosas como yo estoy acostumbrado, el que está mal eres tú. Eso es lo que yo vi con el ritual que nosotros manejamos, en el cual hubo una represión total, porque además el venerable se sintió aludido de ver que yo manejaba otras formas a las que él planteaba. No obstante, el desconocimiento de cuál era mi ritual. No estamos obligados a conocer los rituales de todos, pero sí a tener la apertura para saber cuáles son nuestras diferencias. Sin embargo, hay una cerrazón muy marcada que a mí me alarmó. Digo, si nosotros como institución, que somos quienes generamos el progreso social, estamos atrapados en la problemática, ¿qué podemos esperar entonces generar allá afuera? Vivimos de batallas ganadas, de victorias pasadas, porque así lo veo. Pero en este siglo XXI, ¿cuál es la masonería que estamos ejerciendo? ¿Hacia dónde estamos encaminando a las nuevas generaciones con nuestro ejemplo, con nuestra mentalidad? Porque a veces parece que los grados se ponderan en idolatrías en lugar de trabajo y compromiso. Entonces, lo que tenemos en la formación de nuestra orden es que en esta absoluta igualdad, y cuando hablamos de absoluto, es un mismo estatus masónico, es una misma capacidad de escucha y de ser tomadas en cuenta. Algo importante es que a las mujeres no se les excluye
de las representaciones de poder dentro de las logias, que son precisamente las funciones y en su momento también los grados. Cuando yo llego y empiezo a observar esa situación, para mí es como, es mi Puebla, es mi estado, pero yo he estado encerrada en una orden donde no puedo conocer cuál es la otra realidad en la que también estoy inmersa porque vivo aquí. La pregunta sería, después de esto, ¿qué reflexión nos podemos llevar? ¿Qué tipo de trabajo queremos realizar cada uno en lo individual? Hay grandes representaciones o ejemplos que hablan sobre este trabajo conjunto de hombres y mujeres que se han enfrentado a todo un sistema contrario a nuevas ideas. Uno de ellos fue el de Goma, justamente en una Francia donde nace y donde en casi todo el mundo la mujer era excluida, y se genera esta orden en un reto y en una expresión de ponderar la razón. ¿Qué es lo que puede justificar la exclusión de la mitad de la humanidad? ¿Y qué le hace pensar a un hombre que es superior a la mujer? Las expresiones que escuché también, que muchas veces lo he escuchado en grados 33, muy respetable su formación, pero a mí me gustaría haberle preguntado esto al grado 33. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo podemos generar nuevos pensamientos, no solamente de un tema en específico, sino lo que nos hace realmente masones cuando hablamos de trabajo, en los ámbitos de cámaras, en los ámbitos de temas. Queremos ser de la vieja escuela, queremos seguir participando porque con nuestro silencio también lo permitimos, generando esta parte retrógrada aún, o en su caso queremos enfrentar, como en su momento lo hicieron Marie Curie con su esposo, como en su momento lo hizo Georges Martin y lo hizo Marie Curie y muchos otros que se han enfrentado al sistema, pero que a veces parecen que están segregados del mundo porque los demás no dicen nada. Algo importante que a mí me gustaría hacer notar es cómo no estamos realmente en el pensamiento evolutivo cuando se siguen manteniendo estas ideas que ya son parte de una cuestión histórica, cuando en nuestro país estamos inmersos en avances normativos. Tanto se ha hablado de los derechos humanos y todo el mundo lo repite, pero realmente ¿qué sabemos de lo que implica esta reforma al artículo 1 del año 2011, donde al Estado se le obliga a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos en conformidad con los principios de universalidad, de interdependencia, de progresividad? ¿Qué sabemos de ello? Y si como masones, hablando desde una perspectiva ciudadana, no estamos acordes con el desarrollo de la normatividad de nuestro país, cuando se habla de que no puede haber discriminación porque es un derecho humano, cuando se habla de que se tienen que respetar los derechos de la mujer, cuando hablamos de paridad, cuando hablamos de feminismo, y sin embargo en nuestras logias estamos perpetuando lo que en nuestro sistema jurídico se está desarrollando. Yo le preguntaría a los partidarios de estas logias que siguen en estas ideas, ¿dónde está la evolución? ¿Cuál es la razón que los hace mantenerse en esos criterios? Por eso digo, ojalá hubiera estado el querido hermano grado 33. Acaba de irse. Aquí hay más grados 33. Perdón. Mi pregunta. Perdón, ¿no? Yo solamente sabía del hermano porque lo dijo, ¿no? Entonces, una disculpa, me refiero a lo que yo sabía, y quienes son el grado 33, pues gracias por estar. Creo que podemos generar una buena opinión, desarrollo del tema. Bien.
Dentro de esta forma de cultura en el cual nos preguntamos cómo se genera la igualdad, porque es una cultura por la cual México ahorita está batallando para poder salir del pacto patriarcal. Me llamó la atención el caso de Islandia, en el cual se derrumban los estereotipos desde la educación. Ahí hay plena igualdad. Algo que me llamó la atención es cómo a los niños los hacen participar en juegos de manera separada. Está en la misma vestimenta, los mismos juguetes, todo es igual. Separan a niños y niñas, y a las niñas las hacen gritar, las hacen correr, las hacen saltar, dice la instructora. Les enseñamos a que aprendan a ser escuchadas, a que no teman a manifestarse. Y a los niños ponen a uno frente a otro y los enseñan a que puedan hablar mutuamente de sus cualidades. Aquí en México dirían, híjole, pues es que yo creo que lo quieres preparar para una marcha LGTB o una cosa así. ¿Por qué? Porque ellos hablan, es que tienes bonitos ojos, es que yo veo que eres muy bueno en fútbol. Y de momento los niños como que no saben bien por qué lo dicen, pero ya se dan un abrazo y no hay esa barrera. Me pasó que con algunos hermanos que vinieron de Europa, pues ellos se saludan con 3 besos en la mejilla. Y era un tabú para algunos hermanos, porque les costaba trabajo saludarlos así. En algo que parece para nosotros complicado, que para ellos es algo tan simple, tan normal, tan parte de una manera de expresarse. Dentro del marco de la protección de los derechos de las mujeres, y solamente a manera de referencia, se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución, en el cual se garantiza que la mitad de los cargos de decisión política de los 3 niveles de gobierno, estatal, federal y municipal, así como los 3 poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial, los órganos autónomos sean para mujeres, lo que se conoce como paridad en todo o paridad transversal, lo que constituye un avance en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al poder político. Entre muchas otras leyes que plantean la paridad, que plantean la perspectiva de género de manera obligatoria para el Estado mexicano, así como para todas sus dependencias. ¿Cómo podríamos decirle a nuestros hermanos que es obligatorio? Bien, independientemente de ello, es importante también, la siguiente, enmarcar cuáles son los beneficios de sumar a las mujeres a la economía de México. No solamente es una cuestión de derechos humanos, no solamente es una cuestión de derecho internacional, a donde México obligatoriamente ha tenido que ser parte de estos cambios jurídicos para poder continuar en este mundo globalizado, en este mundo de convenios internacionales. Entonces, el INCO, que es el Instituto Mexicano para la Competitividad AC, estima que si en México la tasa de participación económica de las mujeres fuera la misma que la del promedio de los países de la OCDE, que es el 56% registrada en 2009, para el 2030 el país lograría sumar 8.2 millones de mujeres con autonomía económica para entrar al mercado laboral. El INCO propone incorporar a 816,000 mujeres cada año en los próximos 10 años, 490,000 de ellas con acceso a seguridad social. El crecimiento del Producto Interno Bruto en los próximos 10 años
Sería equivalente a 3.5 billones de pesos adicionales, el incremento real acumulado del 15% del PIB en 2020. Esto implica también que la inclusión laboral femenina podría sumar 1.4 puntos porcentuales de crecimiento económico al año. Yo creo que si se valorara esta situación económica, nos daríamos cuenta de que es muy conveniente, independientemente de una cuestión subjetiva, moral, cultural, desde una perspectiva objetiva económica, y que además los países del primer mundo ya lo han hecho, y que además siguen en esa progresividad en sus derechos y en esa igualdad. Así. Bien, aumentar el ingreso nacional atribuido a las mujeres al 31% en los próximos 10 años equivale a 122,000 pesos anuales por cada mujer que se incorpora al mercado laboral, lo que incluye un aumento en el ingreso de los hogares, prestaciones laborales y derrama económica hacia otros sectores. Un incremento en el ahorro para el retiro y la vivienda de 3.6 mil millones de pesos anuales y un aumento de la recaudación fiscal por impuestos sobre la renta de 2.5 mil millones de pesos anuales. Eso es el ideal, eso es la propuesta que hacen, pero ¿cuál es nuestra realidad? Las mujeres producen el 66% del trabajo mundial, el 50% de los alimentos, pero ganan el 10% del ingreso y son dueñas del 1.2% de las propiedades. Mujeres y niñas sufren la pobreza extrema de manera desproporcionada. Componen el 70% de 1.5 miles de millones de personas que viven por menos de $1 al día. A nivel mundial, las mujeres representan el 49.6% de la población total, pero solo 40.8% de la fuerza de trabajo en el sector formal. Y bueno, ya a manera de conclusión, lo más importante de este trabajo en ningún momento fue el sentirnos agredidos, aunque la verdad no siempre es lo que uno pretendía. Y creo que también la luz implica tener pues esa fuerza para poder sostenerla. Entonces, pues tenemos imágenes de mujeres que han trabajado en la institución, que siguen aportando, que seguimos en la lucha, pero que al final ya es una cuestión también de conciencia y de exigibilidad en nuestros talleres, en nuestras obediencias, el cambio, la transición y sobre todo la responsabilidad en ese progreso de la humanidad. Muchísimas gracias. Queridos hermanos, indiscutiblemente que este fue un tema muy interesante, en donde las situaciones que se han presentado, no de ahora, es decir, nos dejaron una huella muy dolorosa. Pero les quiero decir lo que pasó hace 2 semanas. Nos invitó el gobierno del Estado, el gobierno del municipio, a una plática con una institución que se dedica a atender a las mujeres. Y nos dio todo esto, una convocatoria, una reglamentación de todo y una problemática real de cómo estamos en Puebla. Tenemos muchos problemas de tipo niñas, jóvenes, adultos mayores y discapacitados que se han presentado de manera constante. Ellos hablan de 5 áreas en donde van a abordar estos temas para poder resolverlos. Y cada quien es jefe de área de los 5 que están. Son mujeres, solo un hombre. Ellos 5 tienen una jefa que viene a representarlos y a decirles
sobre capacitación básicamente, no a resolver un problema estadístico, no a resolver un problema real. Y esta jefa de estos chicos que son jefes también, tiene otra jefa. Entonces, esta jefa les dice qué hacer, volvemos a lo mismo sobre capacitación. Y al final nos dicen que Puebla tiene el primer lugar en agresión. Y dije, wow, otro toquecito por ahí que está latente. Y aquí viene la documentación que nos entrega, una convocatoria para participar en un congreso, toda una información que viene, y por ahí una listita, como tipo separador, en donde nos dice todas las posibilidades de agresión a las niñas y a las mujeres. Está aquí el material, no tenemos tiempo para compartirlo, para comentarlo, pero con mucho gusto está a la disposición de ustedes. Con relación a este evento, estando sin armas para poder platicar ahí en esa reunión, pues dije, ¿qué hacemos como universidad? Y les dije, bueno, la Universidad Liberal indiscutiblemente está consciente de esta situación después de la plática, y tenemos de hace tiempo una propuesta con maestría y doctorado en equidad de género. No queremos agredir, no queremos afectar, pero sí queremos entender que esto es necesario. Y se los propuse como una idea también, y lo aceptaron. Yo los invité para que en enero empecemos a trabajar esta maestría y doctorado en equidad de género. Los invito también a ustedes, porque creo que puede ser, si no una solución al problema, por lo menos un intento de hacer algo por estas cosas. Al último, les quiero decir que ya que terminamos la reunión y analizamos todo esto, el director o el representante que venía del conservatorio decía, yo creo que todo esto depende de la educación. Y estamos todos de acuerdo. Nadie movió un dedo, todos estuvimos de acuerdo. Y al final dijo, y creo que donde se tiene que participar básicamente es en la familia. Y que estuvimos todos de acuerdo. Entonces creo que es por ahí por donde tenemos que incursionar para poder hacer algo y empezar a resolver una situación tan difícil que yo la veo así. Muchas gracias. Este es un problema no solamente de Puebla, del país, sino que es un problema que se acentúa a nivel mundial. Como problema, realmente necesitamos encontrar primeramente las causas. Todo problema es atacar las causas. Cuando hablamos de causas que tienen que ver con una nación, con un estado, con una región, nos especifica qué tipo de causas son las que en este momento están afectando e incrementando este problema. Estoy dirigiendo un proyecto de investigación con alumnos de maestría y doctorado, y uno de esos proyectos habla sobre la equidad de género. Habla de la problemática que se está viviendo en Colombia. Y al estar construyendo las variables dentro de la hipótesis que especifica qué origina realmente este problema, se mencionan 4 variables muy esenciales. Primero, la cultura que prevalece. Segundo, el machismo que se impera desde la familia. Tercero, la influencia de las religiones. No se habla solamente de una religión, sino de las religiones, porque son las más misóginas que existen, todo tipo de religión. Y cuarto, la no obediencia a las leyes imperantes, porque existen leyes. Entonces, cuando no se obedece, ¿qué tipo de sanción se está implementando? ¿Cómo podemos evitar que la influencia de las religiones esté imperando sobre todo? Todas las religiones son misóginas y todas consideran a la mujer como algo inferior, algo que debe estar, y lo vemos esencialmente. Y ese machismo que existe desde la familia y sobre todo esa cultura. ¿Qué tenemos que hacer? Por un lado, cambiar esa cultura que prevalece. Desde la familia, combatir ese machismo estableciendo de que
De la misma manera que hay tareas que se están diversificando, hay que establecer una equidad de las tareas. Y por otro lado, entrar precisamente en que la religión es cuestión de fe, que nos da una esperanza cuando te mueras, te vas a llevar al cielo cuando te mueras. Claro, tienes que aportar dinero para que prevalezca eso. Y sobre todo, el que exista jurídicamente aquello que nos lleve a sancionar verdaderamente a aquellos que no respetan la ley. Es un punto de vista, no sé yo aquí de los. Bueno, me parece que es un tema que tiene que ver precisamente de la cultura, porque también las mujeres tenemos que aprender a ejercer estos derechos. El cambio cultural, cuando dicen empieza en la familia, muchas de las veces queremos que sea por parte del esposo, por parte del papá, y bien decía en una de sus presentaciones el hermano, todos piensan cambiar al mundo, pero no piensan en cambiarse a sí mismos. Yo creo que algo muy complicado es cuando tenemos que empezar por darnos cuenta de qué parte en lo individual estamos aportando a que ese sistema continúe en ese esquema. Dicen, bueno, es que también las mujeres educan a los hombres, y eso en parte también es cierto, o en mucho también es cierto. Cada uno tiene que hacer esa transición. Los hombres con las nuevas masculinidades, porque también se les ha impuesto un rol, se les ha impuesto un estereotipo, en el cual si tú no entras en ese marco, entonces te tildan de todo menos de hombre. Y las mujeres salir del esquema de que eres dependiente. Yo escuchaba a una señora, es que yo tengo que hacer lo que dice mi marido. Lo he escuchado. Sí. En el cual, sí, de verdad. Y hay muchas señoras en las cuales no existe una identidad, no existe un sujeto propio. Y eso es un problema psicológico muy fuerte. Hay varias disciplinas que aquí tendríamos que echar mano. En lo particular vengo de un esquema totalmente del patriarcado, del clásico patriarcado, en el cual puedo decir cuál es el esquema en el que te van mentalizando a que tú debes de ser obediente a lo que te enseñan. Y cuán difícil ha sido separar esa idea subconsciente ya para generar una identidad propia. No cualquiera tiene el valor, no cualquiera tiene la fuerza, y creo que implica mucho cuando hablamos de cambio de cultura. Entonces creo que empecemos por nosotros mismos, que en la medida en que nos vayamos uniendo como masones en una idea nueva, por eso hablamos de nuevas estructuras masónicas o de nuevas ideologías que aporten, podremos entonces hablar de una incidencia y hablar de un cambio social. Cuando en la propia masonería hay ese tipo de situaciones, entonces, ¿de qué hablamos? ¿Qué cambios podemos generar? Sería muy bueno. Gracias. En Wikipedia. Sí, en Wikipedia hay un pensamiento. Yo creo que este problema de la situación de desigualdad en la que viven las mujeres con respecto a los varones tiene orígenes en la cultura y expresiones en todas las formas en que se manifiesta la organización humana. Las religiones son un caso, dice el doctor, todas son misóginas. Aquí se entiende que para ingresar tenemos que aceptar la creencia en un ser supremo, en alguna fuerza superior a la que denominamos el gran arquitecto del universo, como quiera que cada quien lo asuma o lo entienda. Y un arquitecto es un varón, y nosotros los masones somos albañiles, ¿sí? Es decir, contribuimos para acrecentar la obra del Señor. A este poeta uruguayo
se le ocurrió hacer un poema muy bello, ojalá lo pudiéramos leer. Y si Dios fuera mujer, se hace esa pregunta y la responde que lo abrazaría y que le daría otro trato diferente al que se le da a Dios considerando que es varón. ¿Sí? Entonces pareciera ser que tenemos que revisar desde nuestros orígenes para reconstruir y desarrollar una cultura diferente. Elizabeth Cady Stanton es una pensadora norteamericana que sostiene, ojalá y encuentren la frase por ahí, que el principal obstáculo para la liberación de la mujer, el principal, el número uno, el más difícil de superar, es la concepción bíblica. ¿Sí? Mientras crean que la Biblia es la palabra de Dios, las mujeres están perdidas, están liquidadas, ¿sí? Porque allí en la Biblia no juegan más que un papel subalterno, ¿sí? Se le agrega a Eva porque pues Adán está solito y no puede estar solo, pese a que se hizo imagen y semejanza, entonces le hacen a la mujer. Y toda la historia transcurre con base en la experiencia de los varones. Y las mujeres solamente son acompañantes, son subordinadas, son, ¿sí?, instrumento. Jesús viene en el vientre de una madre que es virgen y el padre no conocía, si no había tenido cópula con la virgen, y allí nace un varón, etc. Toda esta concepción bíblica parece ser, en opinión de esta pensadora a la que conocen o se le identifica como la madre del feminismo, de la liberación femenina, sostiene esto, y esto desde el siglo XIX, no es reciente. Luego abundó en ello Simone de Beauvoir, la amante de Jean-Paul Sartre, que convoca a romper con todas esas tradiciones. Ahí te lo dejo de tarea, doctora, para tu reflexión. No, ¿Qué nos dices? realmente más que tarea, es vivencial. Y creo que al final, si hablamos de la Biblia, compete a hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿en qué momento también ha creído esa potestad? Tanto la mujer en el sentido de una subordinación como el hombre de una supremacía. Los dos tienen mucho que replantearse, y más cuando hablamos en el avance de los derechos civiles y políticos. Ahí ya no tiene que ver la Biblia. Cuando hablamos del pensamiento libre, entonces ¿por qué seguimos ataviados por la Biblia? Entonces ya no somos libres. Entonces yo creo que desde nuestros análisis tenemos que ampliar nuestro enfoque y estar a la vanguardia de los temas que están generando en el mundo esta nueva revolución, leones de ideas. Es increíble que todavía en las guerras se toman a las mujeres como instrumento. Y esto es de las últimas. En pleno siglo XXI. Yo creo que si hablamos del tema masónico hay mucho que hacer y mucho que reestructurar. Como mujeres también creo que el aceptar que ahora tenemos un deber mayor en el ejercicio de nuestros derechos también se convierte en un deber. Fue la conquista de muchas mujeres, ha sido la conquista que ha derramado mucha sangre como para que en este momento nosotros no lo hagamos. Entonces creo que tiene que ver mucho más con una preparación en temas de autoridad, que tiene que ver más con una situación de apertura que con las tradicionales teorías que seguimos manejando. Pero no olvidemos una cosa, el hecho de depender de una interpretación y concepción de la Biblia depende del concepto que tengamos de la Biblia. En caso personal, yo veo a la Biblia como literatura. Una literatura que narra las concepciones de un pueblo relacionados desde la Mesopotamia con pueblos que estaban antes de que existieran y que nos lleva realmente a esta interpretación. No es una dependencia de la Biblia, sino el que uno depende de ella
tomando el hecho de cómo la conceptualiza y cómo nos influye. Yo lo veo como literatura, y una literatura pues, que me enseña históricamente algunos aspectos de ciertos pueblos. Eso es todo. Y no tengamos realmente esa referencia. Doctora, perdón, yo quiero hacer uso de las palabras que hable mi hermanito. Yo conozco a una persona jovencita, persona que siempre andaba detrás de la verdad. Años tenemos de conocer a la doctora, porque hemos efectivamente trabajado juntos en muchas ocasiones. Y quiero decirle a todos ustedes que también conozco a una persona que hace 45 años trabajábamos en la Nokia, donde estaban varios hermanos, y ya trabajábamos con damas, Estaba, ¿no? Trabajando allí una personita que es la rectora de aquí de la universidad, y que es una mujer muy valiente, muy trabajadora. Y dice, es que quiero que en cada municipio exista una universidad liberal. Fíjense nada más las ideas. Y desde hace muchos años nos conocemos. Por ahí vi a Carmina Mendoza Galicia también, otra mujer, qué barbaridad. Entonces hay logias en las que se respeta mucho a las damas y luego nos dan cara de risa porque son más inteligentes ustedes, lo digo sinceramente. Más inteligentes, más valientes, qué barbaridad. No, una mujer tiene algún problema y llora. Pero no se raja, perdón por decirlo así. Y en el hombre no, oye, ¿qué tienes? No, pues lo que quieras. ¿Sí? Nos damos un entre y alguno de los dos ya perdió y pues sí, ¿sabes qué? La dejamos hasta ahí, mejor. La mujer no fue. Entonces, lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, porque conocemos a la doctora desde hace mucho tiempo, una muy trabajadora, igual que mi hermanita, y que es la rectora de aquí, y que estuvimos trabajando en el Reino Nacional Mexicano, con Macario Pacheco Altamirano, con la maestra Ofelia Méndez Flores, ¿sí te acuerdas? Entonces, pues qué honor, qué alegría de volver a ver a mi amiguito. Y a todos y cada uno de ustedes que sean felices, que tengan alegría, tranquilidad y armonía en su corazón, en su mente y en su espíritu. Seamos felices todos. Muchas gracias. Doctora Alejandra Torres Mancilla, el Frente Nacional de Organizaciones Masónicas, a través de la Universidad Liberal, otorga la presente constancia por su participación en la conferencia en la 64ª Asamblea del FRENOF, en donde reconoce no solamente su participación, sino al mismo tiempo todas aquellas reflexiones que nos hace llegar. Heroica Fuera de Zaragoza, 27 de noviembre de 2022, doctora Ofelia Contreras Hernández, directora de la Universidad Liberal, y un servidor, doctor Alfredo Granville Hernández, como su director de la universidad. Y esto es su reconocimiento. Doctora, felicidades. Gracias, muchas gracias. Vamos muy bien. Gracias a todos. Doctora, por favor, ¿quieres mostrar? Sí. Muchas gracias. Gracias. por favor. Sí. Vente, María. Para que estemos tres. Esta es foto de la tapera. No. Una más, por favor. No, Doctora, estamos así como modelos. sí.